seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Bienvenidos amigos y amigas de este club fascinante de lo esotérico, de lo increíble. Esto es otra vez Martes de Misterio sonando nuevamente en sus cabezas, en sus oídos, dispuestos a escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría, @Martín de Radio, y aquí estoy nuevamente para traerles un encuentro más que especial. Toda historia interesante tiene una precuela. Así al menos nos enseñó el mundo del cine. Para nosotros, nuestra historia interesante dentro del mundo de Martes de Misterio es sin lugar a dudas Lucía del Mar. Para los y las oyentes que llevan ya un largo recorrido con nosotros, sabrán que @tarotlu del mar es nuestra bruja oficial, a quien recurrimos en más de un episodio para consultarla sobre historias que nos cruzábamos en el camino y requerían de su atención. Recuerdo que la conocimos allá por el año 2015, 2016, en la radio, donde nacimos también nosotros. Hay un episodio testigo de ese encuentro llamado Amílcar y la bruja. Hoy vamos a conocer sobre ella algo impactante. Créanme, una vez en una charla íntima le pregunté a Lucía, ¿por qué sos bruja? Y ella me dijo, es algo que alguna vez te lo tiene que contar mi mamá. Esa vez es hoy, al fin. Hoy vamos a conocer la precuela, los inicios de nuestra bruja Lucía del Mar. Ella y su madre, sobre todo, van a ponerles los pelos de punta. Los primeros años de vida de Lucía no fueron fáciles, un tanto tormentosos y complicados, quizás así de necesarios para que hoy sea una hija bruja. Hola Lucía, buenas noches, tanto tiempo. Bienvenida otra vez a tu casa, Martes de Misterio. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Martín? Hace un montón que no hablamos, es cierto. Hace un montón que no nos cruzamos en esto que nos unió desde la radio hasta el día de hoy. Van a ser casi 10 años, Lucía, que nos conocemos, desde aquella primera entrevista cuando te conocimos, que pueden llegar a escuchar en nuestros primeros episodios, hasta el día de hoy. Fíjense la cantidad de episodios que transitamos para recurrir a esta precuela. Hoy vamos a conocer el origen de Lucía. Ha llegado el momento de hablar con tu mamá, Lu. Con mamá, sí, por fin. ¿Para qué nos tenemos que preparar con lo que vamos a escuchar a continuación? A ver. Hay que prepararse. Primero hay que prepararse para asombrarse. Yo me asombré mucho porque de lo que ella va a contar yo no tengo ningún tipo de recolección. Yo era muy chica, ¿no? Cuando, por lo menos lo primero que ella me cuenta. Se tiene que preparar para asombrarse porque yo me asombré muchísimo. Es un poco en ponerte en el lugar de una mamá que está asustada por la vida de su hija y que está dispuesta a todo. Maravilloso. Te hago una pequeña consulta. Sé que hay un momento impresionante que mamá tiene que afrontar y lo va a contar en los próximos minutos, pero de ese momento que ella atravesó, casi solita, con vos en brazos, ¿vos en qué momento de tu vida te enterás lo que ocurrió ahí? Tenía como
16 o 17 años. Ajá. Realmente cuando ella me lo cuenta, y surgió como una charla porque bueno, yo siempre le conté todo a ella, todo lo que iba viviendo, porque era la única persona que no me miraba raro, ¿no? Y que más Claro. o menos tenía una idea de lo que yo estaba transitando. Ujú. Entonces un día estábamos hablando y me dice, y yo tengo una experiencia para contarte a vos de tema de exorcismos y qué sé yo. Y ahí me empezó a contar y yo me quedé, ¿viste? Y digo, wow, Claro, no lo sabía eso, señora. claro. Es como que me sorprendió muchísimo y yo le digo, ¿y por qué vos no me contaste esto antes? Y me dice, la verdad es que me da mucho miedo todavía acordarme de esas cosas, dice. Y no quiero que vos te asustes y no quiero sugestionarte y no quiero sugestionarme yo y empezar a llenarme de miedo y de prejuicios y no poder acompañarte, ¿no? Me dice, bueno, hoy siento que estaba lista para que lo escuches. Bueno, de esas cosas a mamá le daba miedo acordarse. Hoy se vuelve a acordar. Sí. Así que si nos las prestás un ratito, nosotros la vamos a escuchar atentamente. Hola Alejandra, buenas noches. Qué placer conocerte. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un Bien. gusto, gracias. Un Gracias. gusto para nosotros también, Alejandra. Qué increíble tantos episodios Sí. y programas de radio en vivo que hicimos con Lucía. Sí. Ahora conocemos Sí. a su mentora, a la madre de la bruja. ¿Eh? Sí, a la mamá de la bruja, así, Claro. de la bruja, Totalmente. Sí. Bueno, literal. nosotros acá conocemos a Lucía del Mar, @tarotludelmar en todo su esplendor. Nos ha educado, Sí. nos ha comentado muchos de nuestros episodios, ha sacado muchas conclusiones técnicas para nosotros y también nos compartió sus experiencias, pero de grande. Hoy Sí, vamos a la precuela de ella, vamos a conocer Sí. los contactos paranormales, esotéricos que Lucía tenía de pequeña, ¿no? Y vos sos sí, la mejor testigo. Sí. Perfecto. Bueno, te vamos a escuchar atentamente desde la primera historia que vos recuerdes a la última. Nosotros somos todos oídos. ¿Por cuál quieres empezar? Bueno, te empiezo por la primera, que fue la que más, digamos, era la primera vez que yo veía lo que, o sentía, que ella tenía algo diferente, Ah, mirá, donde me di cuenta, claro. ¿no? Ujú. Porque más atrás sería su abuela, pero después, si querés, te cuento esa parte. Ah, ¿esto viene de la abuela de ella? Desde su abuela, desde su bisabuelo, tatarabuelo. Tiene un origen bastante interesante, digamos. Y ella fue la única, además de su abuela, que lo heredó Ujú. por todas estas circunstancias que fueron pasando, que yo me enteré a través de su abuela. Los antepasados, Así que, bueno, ¿cómo nos marcan los Sus antepasados, antepasados. no? Totalmente. Sí, muchísimo. Y ella tiene mucho de eso, sí. Bien. Y bueno, pero primero empecemos, como vos me dijiste, Sí, claro. por la primera experiencia que tuve con ella. En ese momento yo estaba con el que fuera su papá, que ya falleció, y él empezó a trabajar de noche, y yo me quedaba con ella solita en la casa. Entonces estábamos durmiendo muy tranquilamente. Ella se sienta en la cama. Ella dormía en una cama, no en una cuna. Y tenía 3 añitos en ese momento. Ujú. Se sienta y empieza, abre los ojos y grita, pero gritos de terror, de susto, de miedo. Ujú. Yo la abrazo, trato de calmarla, no hay nada en ese momento que pueda calmarla. Y de repente ella me mira y habla, pero como si hablara en lenguas o en una lengua desconocida para mí. Empieza a ser como una especie de rezo, digamos, por llamarlo así, ¿no? Sí. Entonces yo la dejé, me senté a su lado y mientras ella rezaba así de esa manera, yo rezaba el Padre Nuestro porque mi corazón se saltaba de mi pecho. Yo dije, tuve una pesadilla, ya está, ya pasó, se calmó. Cuando ella dejó de hablar, es como que se desmaya y se sigue dormida, como si no hubiese pasado nada. Por Dios. Ah, qué situación. Horrible, porque bueno, yo estaba sola y la verdad me asusté, tenía miedo, porque nunca había vivido una circunstancia así. No, claro. Aparte, Alejandra, escúchame, más allá sí. del sueño,
Es increíble ese rezo en un lenguaje que vos no conocías. Vos no sabías. Que yo no conozco, claro, y hasta el día de hoy tampoco. Yo nunca llego a saber qué es lo que ella decía en ese momento. Claro, dormida. Claro. Siempre dormida. Eso fue haciéndose cada vez más frecuente, hasta que una vez se me da por mirar así, miro la hora y eran las 12 de la noche. Una noche, la otra noche las 12 de la noche, y así sucesivamente. Fueron pasando muchos días. Ella empezó a no comer, a sentirse enferma. Yo primero la llevaba al médico, me decía que no tenía nada. Entonces después yo pensé, digo, voy a hablar con el cura de la parroquia del barrio, a ver qué es lo que me dice. O sea, más allá de todo, yo me daba cuenta que algo estaba pasando. Entonces, bueno, yo una noche, porque el papá de ella no me creía, me decía que no, que eran sueños, que eran pesadillas. Entonces yo sé, pero que no puede ser. Entonces yo le pedí llorando que por favor se quedara conmigo esa noche, que no fuera a trabajar. Y bueno, volvió a pasar lo mismo. Y él se asustó también. Claro. Él se asustó tanto que la sacamos de la cama y la abrazamos entre los dos, y entre los dos empezamos a rezar y a decirle que la amamos, que no la vamos a dejar, que lo que esté pasando, que no pertenece a ese lugar, que se vaya. Y ella se tranquilizó como, digamos, más rápido esa noche. Como la abuela de ella tenía una forma también de algún poder, pero ella era más bien, aunque a mí me quería muchísimo, me tenía muchos celos, y ella quería la nena para ella, digamos. No, perdón. La abuela paterna quería su nieta para con ella. Sí, para con ella, para poder ella instruirla, que sí, de alguna manera lo logró en el tiempo que vivió. Terminó siendo bruja. Lo logró, claro. Pero, ¿qué pasó acá? Yo tengo una hermana, que en ese momento también éramos las dos únicas que vivíamos en Buenos Aires. Teníamos las dos hijos chiquitos, hijos pequeños. Entonces voy y le cuento, me puse a llorar, le dije, porque yo también me sentía muy mal, muy triste, porque la veía que ella estaba mal, realmente estaba mal. Entonces mi hermana me dice, mira, yo voy a hablar con una señora, que supuestamente esta señora también tenía cierto poder, digamos que le llamaban curandera, o no sé cómo decirte bien la palabra, o que era bruja. Yo tenía miedo, pero era más el miedo de que le pasara algo a Lu que el de ir a pedir ayuda. Ah, claro, sí. Y cuando llego a hablar con esa señora, ella me dice, mira, acá hay alguien que en realidad lo que quiere es que vos te apartes de tu hija a través del miedo, que vos la dejes. Y me dijo, y es una persona que está muy cerca tuyo, sí, porque nosotros vivíamos en el mismo terreno, distinta casa, pero el mismo terreno compartíamos. Y yo sabía que ahí había muchas cosas, porque ella hacía sus brujerías, pero malas. Sí. Y había muchas cosas ahí enterradas, y se escuchaban muchas cosas, y se veían muchas cosas. Pero yo a eso ya estaba acostumbrada, pero de ahí a que ya tocara a mi hija, era como ya uno no lo podía permitir. Claro. Entonces mi hermana me lleva a un lugar, a un barrio, en la periferia de allá en Buenos Aires, y me recibe una señora y me dice, mira, vamos a tener que hacer algo con tu nena, porque acá hay alguien que se la quiere llevar, como recién te dije, ¿no? Pero vamos a hacerlo hoy, porque si no, esta nena va a sufrir. ¿Ella estaba con vos? Claro. ¿Lucía estaba con vos? Estaba conmigo. Entonces la señora me dice si yo estaba dispuesta a pasar por eso, porque iba a ser algo fuerte. No. Porque lo que se la quería llevar no era algo bueno. Me dicen, yo voy a preparar
un salón que ella tenía, hizo un ritual, hizo esa señora, ¿no? Llamó a 7 mujeres, ella hizo un triángulo, puso unas velas en cada punta, me dijo a mí que yo entrara adentro junto con mi hija, que rezara y que no la soltara, aunque me asuste. Aunque yo me asustara, no la suelte y no la dejara salir. Te pregunto lo siguiente, Alejandra, antes que continúes. Sí. ¿Cuántos años tenía ahí Lucía? 3 años. Por Dios, toda aquella persona que haya vivido la experiencia, la viva de ser padre o madre, piense en su hijo y en su hija. Solo 3 años. Sí. Yo quería salir corriendo, pero es más fuerte el amor de una mamá. Yo siempre se lo digo a mis hijas, a ella sobre todo, y a mis nietos. El amor de una madre, el amor de un abuelo es sagrado y es muy poderoso. Claro. Yo creo mucho en eso. Totalmente. Entonces dije yo, no me voy a ir. Yo le digo, le tengo que pagar, porque no tenía para pagarle. Eso es. Yo decía, si le tengo que pagar a esta señora, yo no tengo plata. Uh-huh. Fuimos en un colectivo, tomamos como 3 colectivos para ir. Era un lugar feo. Vinieron estas mujeres, se presentaron. Yo solo me acuerdo el nombre de esta señora que se llama, o se llamaba, no sé si vive, María. El resto no recuerdo. Ella me dijo que eran 7 ángeles. ¿Que las chicas que fueron son, o señoras, 7 ángeles? 7 ángeles. Ah, por Dios. Que yo no me asuste. Sí. Que vea lo que vea y pase lo que pase. No podía salir de ese lugar, de ese triángulo que ella formó. Además del triángulo, también formó un círculo fuera de ese triángulo, ¿no? Entonces ubicó estratégicamente a estas mujeres, una en la puerta, una en una ventana, una en cada esquina, y a mi hermana iba a salir y le dice, no, vos no te vayas, cuando yo te dé la orden vos prende la luz, porque ya taparon todas las ventanas y quedamos en plena oscuridad, aunque eran las 12 del mediodía. Empezaron también a digamos como a hablar en un lenguaje que yo desconozco, y una sola hablaba, yo la entendía, y me dijo, vos rezá el Padre Nuestro. Me dice, ¿vos sabés rezar el Padre Nuestro? Sí, bueno, rezá, me dijo, no sueltes a tu hija. Entonces empezaron a rezar, cada vez eso se va poniendo como más intenso, más terrorífico. Es una cosa que ya mi corazón, no sé, quería rezar el Padre Nuestro y me lo olvidaba. ¿Pero qué ocurría para que lo llames terrorífico? Que vos estás en plena oscuridad, con 3 velas prendidas. Sí. Ver a estas mujeres, me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Claro, no, seguro. Ver a estas mujeres que cada una tenía como un lenguaje diferente. Yo entendía una sola. Una de ellas se levanta y se viene y se pone enfrente mío y me empieza a hablar y me dice, dámela, dámela, dámela. Se le va transformando la cara horriblemente, como maldad tenía en su cara. Y hacia una esquina izquierda veo yo otra que se va cayendo al piso, una señora, una de ellas. El que no lo ve no lo cree, pero esa señora era un sapo, se convirtió en un sapo gigante, una mujer que dejó de ser mujer, era un sapo. Mientras esa persona estaba ahí como un sapo, la otra que me decía dámela, yo lloraba, pero rezaba, pero tenía a mi hija, y mi hija lo único que me dijo es, tengo miedo, me quiere llevar, mamá me quiere llevar, y la señora me gritaba, no la sueltes. Era toda una situación como de confusión, parece de película, pero te digo, hay que vivirlo para saber lo que se siente en realidad. Cuando ya la mujer esta que estaba delante mío, yo la miré y le dije, yo no te la voy a dar, no te la voy a dar. Es mi hija, le dije yo. Entonces esa mujer levanta los brazos así como para tirarse encima mío, y la mujer que le había hablado a mi hermana le dijo, prende la luz. Cuando prende la luz, esta mujer como que se afloja su cuerpo, ¿no? Sí.
y todas van a agarrarla y ella empieza a gritar, la tiran sobre un sillón, la tiran, la sientan, la atan, y la otra señora que estaba hecha un sapo, es como que se desploma en el piso, ahí se desmaya, y grita una de ellas, abran todas las ventanas, y empezaron a rezarle a esa mujer, y a mí me decían, no salgas, no salgas, no salgas, tenía a tu hija ahí. Hasta que habrá pasado, yo no sé, para mí fue una eternidad, pero si le vamos a poner un tiempo, vamos a ponerle como 1 hora, que esta mujer se calmó y dijo, sí, se la quieren llevar, pero ya está. La mujer que estaba sentada en el sillón. La otra señora que yo te digo, se convirtió, se transformó, no sé, como en un sapo, empezó a moverse normal, se empezó a sentar, le dieron agua, todas estaban despeinadas, todo desordenado, como si hubiese pasado un huracán por ahí. Y yo no me atrevía a salir, no me quería ni mover del lugar, hasta que ella no me diera la orden de salir. O sea, yo estaba ahí mirando todo a mi alrededor y no podía creer lo que mis ojos veían. Mi hija lloraba, yo lloraba, mi hermana lloraba. Después, cuando ya todo se fue apaciguando, la mujer me explicó, tranquila, ya está, va a pasar, tal vez vuelva ella a tener algún que otro sueño, pero ya no la van a atacar. No sé si no se me cortó. No se cortó, no, estamos atónitos bueno. Todos acá escuchando, nos dejaste helados. Alejandra, era imposible interrumpir tu relato. ¿Hubiese cometido un delito si aportaba una sola palabra a tu relato excelente? Es que eso es lo que pasó realmente. Realmente fue la primera experiencia, fue terrible. Después la señora me llevó a mí a un costadito, habló conmigo, me dijo quién era. Sí, era su abuela paterna. Nosotras nos queríamos mucho. Yo le decía mamá a ella, y ella me decía hija. Pero ella, quería heredar, digamos, su poder a mi hija, a Lucía. Entonces, en realidad lo que me dijo esta señora es que ella había hecho no un daño, no quería hacerme daño, lo que ella quería era que yo me fuera y la dejara. Y como ella conocía mi lado débil, que ese era el miedo a todo eso, a todo lo misterioso, porque venía de ese colegio, yo había salido del colegio de monjas y me casé enseguida, o sea, era muy jovencita. Así que entonces sí, es como que yo hacía todo lo que ella me decía, pero cuando ella me decía algo de mi hija, yo no aflojaba. Alejandra, vos te vas de ahí inmediatamente después de la limpieza y volvés a tu casa. Y vuelvo a mi casa. Y vos te ibas a encontrar y relacionar con esa mujer, con tu mamá, o lo que vos llamabas mamá también. Y bueno, yo no pude estar enojada con ella, porque yo la quise mucho, pero lo que sí hice fue irme de ahí, de ese lugar, llevarme a mi hija de ese lugar. Y entonces restringir de alguna manera las visitas, ¿no? Porque ya no vivíamos juntas. Claro. Ella no podía verla todo el tiempo ni nada, y tratar de que no esté, hasta que después el tiempo fue pasando, y cuando yo me mudé, hubieron algunas ocasiones, algunas noches en el que ella seguía teniendo esos sueños, pero yo empecé, me recordé de que existe la Biblia, empecé a volcarme y busqué un salmo que es el Salmo 91, y yo todas las noches, porque eso no te lo comenté, me lo había dicho esta señora, que yo protegiera mi lugar con ese salmo, protegiera la casa. Entonces yo salía y antes de que mi hija se durmiera, yo daba vueltas alrededor de la casa y 7 veces yo decía el Salmo 91. Después fue pasando el tiempo, yo empecé otra vez a tener confianza, ella se iba a dormir con su abuela.
Mira qué Y bien. se iba, se la dejaba que se fuera a dormir con la abuela, y ella venía y decía, por ejemplo, la abuela le dijo a Alicia que se va a romper una pierna, mamá. ¿Y vos sabés qué? Cuando se subió al colectivo se cayó y se No. rompió una pierna. No. Sí. Y eso te lo contaba ella. Ella venía, sí, me lo contaba, Claro, me lo qué contaba, loco. sí. Hacía esas cosas. Y si no, por ahí venía alguien de visita o algún vecino y ella le decía, ¿vos estás enfermo? Cosas así. Y decía, no estoy enfermo. Y después nos enterábamos a los 2 días que estaba enfermo, que no se podía mover, levantar de la cama, pero eso lo hacía Lucía, ¿no? Claro, totalmente. Cosas así. O sea Ahí- que ella veía Eso. cosas. Ahí como mamá viste los primeros indicios, que iba a haber Exacto. una herencia. Sí, Claro. sí. Claro. Sí, yo dije, bueno, esto va a venir de la abuela y de su bisabuelo y todo eso, que es un origen muy oscuro. A medida que fueron pasando los años, después nosotros nos mudamos a Mar del Plata, porque han pasado otras cosas en el medio, pero después fui yo la que empecé a sentir, a soñar, y entonces dije, hice lo último, que fue venirme a Mar del Plata, porque yo sabía que si me quedaba allá, mis hijas no iban a estar bien. Entonces me vine, pero hasta que un día llego a mi casa más temprano y casi en su preadolescencia la encuentro leyendo un libro y lo esconde ella. Entonces yo le pregunto, ¿viste? ¿Qué es? Sí. Y le digo, dame que yo quiero ver lo que estás leyendo. Claro. Y bueno, y yo leo ahí que eran conjuros, cosas, No. pero yo le digo, mirá, hija, era un libro que decía magia negra. No es un libro para que vos leas. Vos tenés poder, vos tenés, y yo lo sé y lo creo, y yo sabía que esto iba a pasar, pero no con esto. Vamos a ir a la biblioteca, le dije yo, y vamos a buscar algo que sea bueno para vos, no esto. Y ese libro se lo habían prestado. Entonces, bueno, fuimos a la biblioteca, empezamos a buscar, y así sucesivamente ella fue leyendo, y un día me llama por teléfono llorando, y me dice, mamá, estaba meditando, y cuando abrí los ojos estaba flotando en el aire. ¿Ella te dice eso? ¿Cuántos años tenía ahí? 11 años. 11 años. 10, 11. Meditando y levitando. A ella le gustaba tener esos momentos de meditación, de estar con ella misma desde que era chica. Entonces me dice, estaba flotando, y yo digo, bueno, yo estaba más asustada que ella, pero le dije, vos no te asustes, porque estas cosas pasan, vamos a leer sobre eso, vamos a ver qué pasa. Entonces ella empezó a leer otro libro que se trataba de alquimia, la tabla esmeralda. Con apenas 11 años estamos hablando. Es una locura lo que me estás contando, ¿eh? Es chiquitita, Muy 11 chiquita, años, pero muy chiquita. es muy chiquita. Pero esto igual no termina ahí. No, me imagino. Porque así también me acuerdo que otro día me llama por teléfono también y me dice, mamá, estoy afuera porque estaba lavando los platos y alguien me clavó las uñas en los hombros. Y sí, tenía lastimados los hombros, tenía como si alguien realmente lo hubiese agarrado de atrás. Y no quería entrar ella, tenía miedo. Y yo le digo, pero vení, vamos a entrar, no va a pasar nada, acá estoy yo te voy a cuidar, esto, aquello, todo como una mamá. Yo qué hice, fui a la gruta a buscar agua bendita, echaba agua bendita por toda la casa, si vos me veías. Claro. En ese momento no sabía lo que era. Pero lo mínimo, Pero bueno, totalmente. Lo mínimo, claro, algo tenía que hacer para que ella entre, porque no quería entrar. También hubo otros incidentes en el que estábamos ya toda la familia junta, a veces cenando o almorzando, y se sentía un olor particular, como y ruidos en el garage, como si hubiesen personas, y un olor fétido, feo. Y entonces yo me acercaba a ese lugar y echaba agua bendita.
entonces desaparecía el aroma ese tan desagradable, y así han pasado los años hasta que como en su adolescencia ya un poquito más, 16, 17 años, me dice yo voy a ser wicana, me dice un día, y yo le digo, ¿qué es eso?, le digo yo. Me dice, no, es como una especie de religión, me dice ella en ese momento. Entonces yo me acuerdo que paso por una librería, justo que paso miro y dice, soy wicana. Y trae, así dice el libro, el título, soy wicana. Y trae un mazo de regalo. Me los traje a los libros y ahí ella recibió su primer mazo. Miró más el mazo que el libro, digamos. Y ahí empezó ella con todo eso de interpretar el tarot. Me decía cosas a mí, por ejemplo, pero ella por ahí me decía, mamá, tené cuidado con esto que te puede pasar tal cosa. Y sí, era así, me salvaba. Ella iba buscando, ella sabe en su interior que tiene ese poder. Fue buscando en distintas alternativas hasta que encontró lo que ella es hoy. Se hizo a sí misma, o sea, cada vez ella se iba reinventando hasta que logró ser lo que hoy es. Mi hija, la bruja, hoy está hecha y derecha. Ahora ella me cuida a mí. Y la historia no se invierte, Sí. se repite. Se repite, claro, y se mantiene con el tiempo y está buenísimo. Sí. Y no hay dudas que cuando un hijo nace y uno lo tiene en brazos por primera vez, al mirarlo, al mirarla, te das cuenta, no pasa por el plano racional, sino por el sentir, te das cuenta que das la vida por ese pedacito chiquito de humano. Y vos lo demostraste adentro de ese triángulo, con velas, 7 ángeles, cosas volando por al lado, gritos y demás. O sea, ¿viste? En ese momento no sabías qué podía pasar y ahí estabas dando la vida por ella. Impresionante. Sí, te juro que sí. Impresionante, increíble. Yo no sé, ese momento te digo que fue tremendamente. No, para mí no hay. Hoy yo miro películas de terror y digo, no, este es un disfraz, este es un actor. Pero lo que vivimos juntas en ese momento. En carne viva. En carne viva. Claro. Tal cual. Nos regalaste, Alejandra, un relato impecable, maravilloso. Bueno. 100% una madre hablando de su hija y de todo lo que tuvo que atravesar. Te agradecemos muchísimo el tiempo, todo lo que contaste de esta manera tan suelta. Prácticamente no tuvimos que intervenir ninguno de nosotros y es un placer cuando eso pasa. Valiente madre, nuestros respetos hacia vos y gracias por cuidar tanto de Lucía, porque eso permitió que hoy la conozcamos y que mucha gente alrededor del mundo la consulte. Sí, es así. Y bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias por haberle dado la oportunidad a ella también. Te mandamos un beso enorme. Un placer, Alejandra. Bueno, otro para vos. Adiós, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Lucía, escúchame una cosa. ¿Qué hacías leyendo un libro de magia negra a los 11 años? A ver, explícame eso. Escuchá que la primera vez que voy a la escuela en Mar del Plata es una escuela evangelista. Todo lo que se hacía a escondidas era leer esos libros, ¿no? Así como magia negra, ciencias ocultas y qué sé yo. Y bueno, esos libros iban pasando de mano en mano y llegaron a mí. Pobre tu vieja, hice un resumen de las cosas que contó. Primer puesto está lo del triángulo con las velas y ese momento que le tocó atravesar. A los 11 años te encuentras leyendo un libro de magia negra y al poco tiempo le decís que estuviste meditando y levitaste. Ay, sí, qué susto, por Dios. No sabes lo que es abrir los ojos y ver que estás lejos de donde estaba sentado. Y me quedé con la frase de mamá que después de todo eso dijo, yo sabía que esto iba a pasar. Y a partir de ahí se entregó a tu actualidad de bruja, ¿no? Claro, porque a diferencia de por ahí otras personas que por ahí se asustan o tienen prejuicios, la verdad es que ella a mí me apoyó un montón. Y hoy puedo decir que soy lo que soy gracias al apoyo de ella, porque si ella por ahí me hubiera sacado o yo hubiera encontrado por ahí la necesidad de hacer estas cosas a escondidas, quizá hubiera tomado el mismo camino pero hacia el otro lado. Hacia el otro lado, perfecto. Y te voy a utilizar, a ver si podés ponerte en el papel de Lucía del Mar, porque siempre a vos te convocamos para analizar cierto fragmento
de algún caso real que nos sorprende. Lógico, tenemos que recurrir a un profesional. Con todos los conocimientos que hoy reunís, ¿qué pasó ese día en ese triángulo con esas velas, con los 7 ángeles? ¿Qué fue un exorcismo? ¿Qué fue? Desde mi punto de vista, eso fue una suerte de exorcismo, porque yo no siento, viéndolo de afuera, no siento que haya estado en mí, sino sobre mí. Entonces yo creo que lo que se intentó, que fue lo que se logró al final, es sacarlo de encima mío, de que siguiera buscándome y devolverlo a donde estaba, ¿no? Al lugar del que vino, porque claramente no era de este plano lo que estaba pasando. Después, por ejemplo, en cuanto a los detalles técnicos, el tema de trabajar en la oscuridad, las velas, el triángulo con el círculo son símbolos protectores. Por eso era tan importante no salir de ese círculo, porque lo que sea que estuviera dando vueltas afuera no iba a poder entrar de ninguna manera. La única manera de alcanzarme era si yo salía. O como esta mujer que le decía, dámela, si mi mamá me entregaba. Claro. Esa era la única forma. Entonces, ahí lo que sucedió fue, no sé si, no tanto un exorcismo, sino por ahí un quiebre o un rompimiento de, no sé si llamarle contrato, lo que sea que estaba haciendo, el trabajo que sea que tenía que hacer esa entidad. Bueno, Lucía, ha sido un placer dedicarte todo este episodio a vos, más allá que la gran protagonista fue mamá, pero creo que era justo y necesario conocerte un poco más. Después de todo lo que nos diste, somos casi familia prácticamente, entonces necesitamos conocer a la gran mentora o gestora, a quien te dio vida y te acompañó, como conocimos hoy, en tu camino a ser bruja. Así que la verdad, gracias por permitirnos un ratito mamá también. No, gracias a ustedes, chicos, como siempre. Adiós. Y así, amigos y amigas, al fin, la madre de la bruja ha hablado en Martes de Misterio. Nos estamos preguntando, ¿cuántas brujas estarán naciendo en este momento? Mi nombre es Martín Echevarría, los despido por hoy, pero seguramente nos estaremos encontrando en el próximo episodio. Muy buenas noches y hasta la próxima. Martes de Misterio. Justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte,